Y tenemos en pantalla el tema a trabajar el día de hoy. Después de haber pasado la asistencia respectiva, estamos hoy día a punto de empezar la sesión número 1 correspondiente a geografía, jueves 12 de agosto, ¿ya? Del año entrante en la institución educativa Jorge Basadre Groma. Les habla el profesor Luis Aníbal y vamos a trabajar el tema ligado a factores del clima, como aparece en pantalla, ¿no? El tema son los factores del clima. Nosotros el bimestre pasado, y antes que termine el bimestre, habíamos trabajado qué cosa era el clima. Y ahí viene la primera pregunta que puedes levantar la manito. ¿Qué es el clima? ¿Qué entendemos por clima? Te escucho a ver. ¿Qué entiendes por clima? Mano levantada, un voluntario cualquiera. Voluntario, voluntaria. A ver. Bueno, están ingresando acá dos compañeros. Vamos a abrirle el paso. Está ingresando el alumno Fabricio Efio y el alumno Terry Quispe. Recuerden ingresar puntual, eso es lo que se les pide siempre, la puntualidad. Ya, muy bien. Ya. Entonces la pregunta es, muy bien Hernández, te escucho, ¿qué es el clima? ¿Es el estado común de la atmósfera sobre un área determinada? Perfecto, muy bien Hernández. Entonces empezamos con los puntos. Muy bien, el estado común de la atmósfera. Greco, te escucho. Greco, Julián. Greco. Profesor, es el estado propio de un lugar constituido por la cantidad frecuente de lluvia, Ya puede ser el estado propio de un lugar. Vázquez. Villanueva, la adelante. humedad, la temperatura. Villanueva. Villanueva. El alumno Villanueva. No, ya está. Bueno, entonces, según su compañero Greco, Vázquez y Hernández, el clima hace referencia al estado atmosférico de un determinado lugar. Y eso es, la pregunta que yo hago es, ¿cuál era la diferencia entre el clima y el tiempo? A ver, mano levantada. ¿Cuál era la diferencia entre el clima y tiempo que vimos nosotros ya en las clases pasadas? A ver, diferencia entre clima y tiempo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo? A ver, por ahí. Silva, adelante, te escucho. Diferencia entre tiempo y clima. Que el clima se mide en periodos largos y el tiempo en periodos cortos. Muy bien, correcto. Esa es una de las tantas, ¿no? Porque tiene varias diferencias. Otra por ahí, otra mano levantada. Muy bien, Silva, punto. Otra mano levantada por ahí. Hernández, que el tiempo también muy bien, Hernández, en el chat con su comentario. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un alto, vamos a darle el pase a dos compañeros que se están integrando también, Kevin Leonardo y María Rodríguez. Traten de ingresar temprano, puntual, es lo que se pide, por favor. Muy bien, listo. Entonces tenemos lo que mencionaba Silva, ¿no? Que el tiempo se mide en periodos cortos y el clima en periodos largos y que no es lo mismo tiempo y clima, eso nos queda claro. Bueno, entonces hoy día hay que programar nuestro cerebrito porque debemos entender
y conocer cuáles son esos factores del clima en realidad, porque los climas no son iguales, ¿ah? Si tú en algún momento viajas al interior de nuestro país, en una provincia o departamento, o en algún momento viajas también fuera del país, a otro continente de repente, a otro estado, te vas a dar cuenta que los climas son totalmente distintos. Y eso obedece a algunos factores climatológicos. Vamos a conocerlos. A ver, vamos por acá y tenemos... A ver, entonces vamos a conocer el título de esta sesión. Dice, ¿qué factores climáticos conocemos? Es el título de la clase, ¿no? ¿Qué factores climáticos ustedes conocen? Y el propósito de esta clase es identificar justamente los factores climáticos que intervienen en el clima de cada región. Cada región en el mundo posee un clima totalmente distinto y particular. La idea es identificar qué factores climáticos intervienen en el clima de cada una de esas regiones. Bueno, para eso vamos a avanzar acá. Factores climáticos. Entonces aparece la conversación de dos amigos, ¿no? Ambos están mirando un globo terráqueo y uno de ellos le dice, ¿no? No entiendo por qué el clima es variado, le dice, ¿no? O sea, debe observar seguramente los países y le dice por qué en este país presenta un clima y en este país otro tipo de clima y así sucesivamente, ¿no? Es lo que le debe decir o le debe informar. Entonces dice, no entiendo por qué el clima es variado, no entiendo. Mientras que en Lima hace mucho calor, dicen, los países del norte de Europa tienen mucho frío, claro, ¿no? En Lima, en temporada de verano, el calor se siente por encima de los 15, 18 grados. Mientras que en países de Europa, ¿no? Los llamados países nórdicos, el clima es bajo 0 grados. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos responder a esa pregunta de ese niño? A ver, algún voluntario que quiera darle alguna respuesta al niño, mano levantada, lo escucho, o en el chat. ¿Cómo se le podría responder a ese niño? A ver, el niño dice que no entiende por qué el clima es variado, ¿no? ¿Cómo podríamos responderle a ese niño su interrogante del clima variado? A ver, te escucho o te leo. A ver, por ahí algún voluntario. ¿Cómo le podríamos responder al niño sobre el clima que es variado? ¿No? En algunos países sí, en otros no. A ver, por ahí. Él dice que no entiende, ¿no? ¿Por qué en Lima presenta un clima y en otros países presentan otro clima? Ya, ¿cómo le respondemos ese interrogante, a esa duda? ¿Mm? Por ahí. A ver, a ver. Un voluntario, voluntaria. Bueno, fácil. Podríamos responderle la duda que el niño tiene de por qué. Profesor, no se lo escucha. Ya, a ver. Ah, muy bien, Greco Julián. Ya tiene una respuesta el alumno Greco Julián en el chat. Dice cualquier modificación de la radiación solar, incidente sobre la Tierra, claro, Greco ha mencionado una palabra interesante. Muy bien, Greco, punto para ti. Greco ha mencionado la palabra radiación solar. Muy bien, Vázquez. Y es que la radiación solar también tiene que ver mucho con el cambio climatológico. Los países cambian en base a su radiación. Y es que la radiación solar que reciben no es la misma. No es la misma porque están ubicados en diferentes hemisferios, ¿no? Pero esa es una de las tantas respuestas, ¿no? Bueno, vamos a conocerlo por acá entonces. Vamos a avanzar y nos vamos rápidamente acá.
los factores del clima, dice, ¿no? Si los climas son diferentes, es básicamente por estos factores. ¿Cuáles son esos factores, profesor? Los factores que alteran el cambio climático son de dos tipos. Los factores geográficos, que se encuentran por lo general dentro de nuestro continente, dentro de nuestro planeta sobre todo, y los factores cósmicos que tienen que ver con elementos que están fuera de nuestro planeta, ¿no? Que están en el espacio. Ahí está. De dos tipos de factores, factores geográficos y factores cósmicos. Vamos a conocer cada uno de ellos. Por ejemplo, en factor geográfico tenemos a la latitud, la altitud, los vientos, la orientación, la continentalidad, es decir, lejos del océano, oceanidad, cerca al océano, los bosques que absorben el dióxido de carbono, las corrientes marinas y el tipo de suelo. Y en factor cósmico tenemos el movimiento de rotación, ¿no? Que genera el día y la noche, el movimiento de traslación que generan las estaciones, la forma de la Tierra, ¿no? Que hace que también no toda la energía solar sea la misma, y obviamente el ángulo de inclinación de los rayos solares, ¿no? Son factores cósmicos. Bueno, el día de hoy entonces nosotros vamos a conocer lo siguiente. Vamos a conocer estos de acá, los factores geográficos. Hoy vamos a trabajar sobre los factores geográficos. Y para hablar sobre los factores geográficos tenemos justamente algunos elementos. Vamos a empezar con un factor geográfico que es muy conocido seguramente por ti. Y se llama la latitud. Voluntario o voluntaria para la lectura, cualquiera. A ver, mano levantada. Voluntario, voluntaria para lo que es latitud. Ahí está. Muy bien, Hernández. Te escuchamos, Hernández. Latitud determina la mayor o menor inclinación con que caen los rayos solares sobre un lugar y establece la duración del día artificial. Muy bien, Hernández. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo le explico? Punto para Hernández, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos los puntos? Hernández 18, Vázquez 17, Silva 16. A ver, va de la siguiente manera. Latitud, dice, determina la mayor o menor inclinación con que caen los rayos solares sobre un lugar, ¿no? ¿Por qué, profesor? Recuerda que la latitud solo puede ser de dos tipos, o puede ser norte o puede ser sur, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta imagen, mira, ahí está. Acá tenemos la radiación solar, y la radiación solar emite energía, obviamente, hacia la Tierra, pero esa radiación no llega igual en todos los lugares. En algunos llega de manera perpendicular, ¿no? De manera directa, y en otros llega de manera tangencial, ¿no? Con las justas. Entonces, obviamente, donde llega de manera perpendicular va a haber mayor temperatura, y donde llega de manera tangencial la temperatura es menor. Y eso es la latitud, pues. Aquellos lugares que están en el Ecuador o cerca del Ecuador tienen latitud menor, y aquellos que están lejos del Ecuador tienen latitud mayor, ¿no? La latitud acá, por ejemplo, es 90 grados. La latitud en el Ecuador es 0 grados, ¿no? Entonces, la pregunta para ti es, ¿dónde crees tú que hay mayor temperatura? ¿En latitudes menores o mayores? Mano levantada. ¿Dónde la temperatura es mayor? ¿Latitudes menores o mayores? Te escucho. ¿En dónde? ¿En dónde se pueden ver esas latitudes o esa temperatura mayor? ¿En latitudes mayores o menores? Es decir, la temperatura será mayor cerca al Ecuador o lejos del Ecuador. ¿Dónde? A ver, por ahí mano levantada. ¿Dónde crees tú que será? Piero Villanueva. Mayor, ¿Pero dónde, pues? ¿Cerca del Ecuador o lejos del Ecuador? Ah, a ver, por ahí repito nuevamente. Mira, acá tenemos al Sol, ¿no? Acá está el planeta.
La radiación del sol no es la misma ni al medio ni acá. Acá al medio la radiación es perpendicular. En la parte superior la radiación es tangencial, ¿ya? Tangencial. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que los lugares que están cerca del ecuador, que son de baja latitud, tienen temperatura mayor. Y los lugares que están lejos del ecuador, que tienen temperatura mayor, que tienen latitud mayor, como 90 grados, tienen menor temperatura porque reciben menor radiación solar, ¿no? Entonces, no siempre la Tierra recibe la misma cantidad de radiación, pues. Hay lugares que reciben una radiación perpendicular, por ejemplo, los que están cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Ahí está Ecuador, el mismo Perú, ¿no? Mientras que hay lugares que están lejos del Ecuador, que están cerca de los polos, Canadá, Alaska, Groenlandia, reciben menor energía solar y las temperaturas cada vez son menores, más frías. A ver, alguien me está levantando la mano por acá. Dime, Villanueva, te escucho. ¿No? Ya está. Bueno, ahí su compañero está ingresando, vamos a abrirle la puerta a Linco Beñas, que recién está ingresando a la clase. ¿Ya? Vamos a ver por acá, entonces. Ya está. Muy bien, vamos a ver otro factor geográfico llamado continentalidad. ¿De qué se trata este factor geográfico, profesor? Un voluntario, por favor, cualquiera. Muy bien, Villanueva, te escuchamos. Se refiere a los lugares alejados del mar, océano o lago, los cuales tienen grandes variaciones en su temperatura durante el día y la noche. Y entre el verano e inviernos, esos lugares poseen clima continental. Perfecto, muy bien. Entonces, cada vez que nos digan el factor continentalidad, hace referencia a aquellos lugares que están bien alejados del mar, ¿no? Claro, los lugares que están bien alejados de una masa de agua van a tener una variación de temperatura. Por lo general, los lugares que están alejados de los océanos tienen temperaturas bajas, es decir, temperaturas de climas fríos. ¿Por qué, profesor? Porque al estar alejado del mar o del océano, estás alejado de la humedad. Y recuerda que la humedad, llamado vapor de agua, es un gas que absorbe el calor. Por eso que nosotros, los limeños, que vivimos cerca al mar de Grau, sentimos mayor calor que los que viven en la sierra. Por eso que en la sierra los ves abrigados, porque al estar alejados del océano, sienten y tienen menor temperatura. Eso se llama continentalidad, ¿no? Entonces, cuando tú estás alejado del mar, alejado del océano o alejado de un lago, tus temperaturas van a ser más frías, ¿no? Si lo comparamos con los lugares que están cerca al océano, ¿ya? Ahí está continentalidad. Muy bien. Vamos a seguir avanzando por acá, otro factor geográfico. Tenemos acá el tercero, que es la exposición según la orientación. Voluntario por ahí, a ver cualquiera, mano levantada en el chat. Capa, adelante Capa. Determinada por la mayor o menor incidencia de los rayos solares, según donde esté ubicado, y por el desplazamiento de los vientos. Muy bien, entonces según, ¿no? La exposición, según la exposición que uno tiene, vas a tener también, profesor, el cambio de temperatura, en este caso el cambio climático. ¿Por qué, profesor? A ver, si tú estás, por ejemplo, viviendo en el Ecuador, si tú vives en el Ecuador que está al medio, tú vas a recibir la energía solar de manera perpendicular. Por eso que en el país del Ecuador, en el país de Venezuela y Colombia, las personas no son extremadamente blancas. Pero si tú te vas a un país nórdico como Finlandia, vas a encontrar personas extremadamente blancas. Porque no, en la zona geográfica no recibe mucha exposición del sol. En cambio, en países como Ecuador, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, el Caribe mismo,
reciben mucha radiación solar. Las personas, por lo general, ni qué decir de algunos países africanos, mayor piel oscura. Los mismos peruanos que viven en Tumbes y Piura, piel oscura, mayor incidencia del sol, ¿no? Entonces, el clima también depende de dónde te encuentres y de la cantidad de incidencia de los rayos solares que puedes recibir tú, ¿no? También depende de eso. Bueno, vamos a ver otro cuarto factor. A ver, voluntario, voluntaria. Vamos a ver un cuarto factor. Muy bien, Julián Vázquez. Te escuchamos, Julián. La vegetación concentrada en determinados lugares actúa como regulador de temperatura. Claro, muy bien, Julián. Entonces, hay determinados lugares, ¿no, profesor? Que en este caso vendrían a ser los bosques. Los bosques actúan como regulador de la temperatura. En aquellos lugares que tienen gran cantidad de zonas boscosas, mantienen una temperatura estable. Por eso le dicen al Amazonas el pulmón de la humanidad, el pulmón del planeta. No solamente porque, profesor, ¿y de qué manera regulan la temperatura los bosques? Recuerda que las plantas absorben el dióxido de carbono, el CO2, y al absorber el CO2, ¿qué se libera? ¿Qué liberan las plantas? A ver, mano levantada o en el chat. Mano levantada, al absorber el dióxido, ¿qué liberan las plantas? Capa. Oxígeno. Muy bien, correcto, ¿no? Profesor, las plantas, al absorber el dióxido de carbono, liberan oxígeno que respiramos. Y eso claramente regula la temperatura. Ahí está la importancia de estas áreas verdes o boscosas, ¿no? Importante porque son un regulador de temperatura. Muy bien, mi estimada Capa. Vamos a seguir avanzando por acá. Hemos conocido 4 de estos factores geográficos, ¿no? Latitud, recuerda, va a depender dónde te ubiques. Latitud norte o latitud sur. En el Ecuador la latitud es 0 grados y ahí la energía solar es más intensa porque viene de manera perpendicular. En cambio, en los polos la latitud es mayor y ahí la energía solar es tangencial, por eso que las temperaturas son más extremas. Continentalidad, pregunta, a ver, vamos a preguntar por acá. Kevin Leonardo, en el factor continentalidad hace referencia a lugares lejanos o cercanos al mar. Kevin Leonardo, te escucho. Lejanos. Claro, la continentalidad hace referencia a lugares lejanos al océano, ¿no? Y esos lugares lejanos tienen temperaturas más frías. Muy bien, punto, Kevin Leonardo. Muy bien, exposición según la orientación. Según donde tú te encuentres parado, parada, también va a depender el tipo de incidencia solar que vas a recibir. Recuerden, no es lo mismo los países que viven cerca al Ecuador que los países que viven en la zona nórdica. Los que viven cerca del Ecuador tienen mayor exposición al sol y los que viven en la zona nórdica menor. El tipo de piel lo dice, pieles más oscuras, pieles más frías o áreas. Y los bosques son un gran regulador de temperatura. Absorben el dióxido de carbono, liberan el oxígeno. Además que los bosques permiten atenuar las altas temperaturas, ¿no? Lamentablemente el calentamiento global está generando incendios forestales. Bueno, vamos a seguir avanzando por acá, dejamos esta parte y avanzamos. Tenemos otros factores geográficos por mencionar, aparte de los que ya hemos leído. Vamos a ir a conocer uno de ellos que se llama oceanidad, para lo cual buscamos un voluntario, cualquiera, mano levantada en el chat. Muy bien, Capa. Lea, por favor, fuerte oceanidad. Se refiere a la proximidad de un lugar o mar a un lago. Estos lugares ostentan a un clima suave y moderado. Muy bien, correcto, Capa. ¿No? La oceanidad hace referencia a todo lo contrario de la continentalidad. Mientras que por un lado la continentalidad era estar alejado de los océanos o los mares, la oceanidad es estar cerca. Pregunta inocente.
Si uno está cerca de los océanos, ¿no? Si uno está cerca de los océanos, ¿cómo va a ser la temperatura? ¿Mayor, menor? Levanta tu manito en el chat. Capa, te escuchamos. Mayor, profesor. Claro, muy bien, Capa. Si uno, le aviso Capa que acaba de llegar a 20 en participación oral el día de hoy. Si uno está cerca de los océanos, como aparece la imagen, ¿no? Mira acá está el Océano Pacífico, acá está el Atlántico. Si uno está cerca de los océanos, la temperatura va a ser mayor, ¿ya? Mayor. ¿Por qué mayor, profesor? Porque recuerda que la humedad retiene el calor, ¿no? Vapor de agua retiene. Entonces, aquellos lugares que están rodeados por océanos tienen climas calurosos. Por ejemplo, el Caribe, ¿no? Mire, el Caribe acá, el Caribe, las Antillas, rodeado por océano, clima caluroso, ¿no? Oceanidad, ya está. Vamos a conocer otro factor llamado altitud, sin L y sin H, ¿ah? Altitud. Voluntario, voluntaria. A ver, yo voy a escoger por acá. Diana Quipuzcoa. Lea, por favor, altitud. Le escuchamos. Se manifiesta por una disminución de la humedad, la presión y la temperatura en las partes bajas. La temperatura es alta porque la atmósfera es densa en los pisos altos. La atmósfera tiene escasa humedad y es incapaz de retener calor. En consecuencia, la temperatura es baja. Muy bien, Dianita Quipuzcoa, punto. Entonces, ¿qué es la altitud, profesor Luis? La altitud lo definimos como el punto donde tú te ubicas con respecto al mar, ¿no? Por ejemplo, hay lugares que están ubicados cerca al mar. Pregunta, ¿los lugares ubicados? Ya, la pregunta es entonces, ¿los lugares ubicados cerca al mar tienen mayor o menor altitud? Te escucho. Levanta la mano. Los lugares ubicados cerca al mar. Silva Capa. Menor altitud. Muy bien, Capa, claro, pues. ¿Por qué, profe? Mira, este lugar está ubicado cerca al mar, ¿no? Este está ubicado lejos del mar. ¿Dónde hay menor altitud? En lo que está cerca al mar, pues. Acá hay mayor altitud, ¿no? Ahora, también algo interesante. Los lugares ubicados cerca al mar tienen mayor temperatura, calor. Los lugares ubicados lejos del mar siempre tienen menor temperatura, frío, ¿no? ¿Por qué van a tener estos lugares mayor temperatura o calor? Porque retiene la energía solar el vapor de agua, pues. Entonces, en las partes más bajas, la temperatura siempre es alta, ¿no? Mientras que en las partes más altas, la temperatura siempre es baja. Por eso cuando tú viajas a un lugar de la sierra, siempre te dicen abrígate y todo, ¿no? Que el cambio de temperatura va a ser bastante abrupto, ¿ya? Entonces la altitud es un factor. Profesor Luis, nosotros también tenemos una temperatura bastante elevada, claro, porque estamos cerca al mar de Grau, ¿no? Estamos en la costa. Bueno, vamos a ver el siguiente factor llamado características del suelo. Voluntario, voluntaria, cualquiera. Liliana Juan de Berríos, te escucho, Liliana. La textura, grado de humedad, vegetación que lo cubre, etc. Determina condiciones particulares en la atmósfera. Muy bien, Liliana. Las características del suelo es otro factor, ¿no? La textura, el grado de humedad,
la vegetación que lo cubre, determina condiciones particulares en la atmósfera. Los suelos que existen en el Perú y también en el mundo, cada uno presenta una condición totalmente distinta, ¿no? Profesor, ¿por qué? Hay suelos que son húmedos, hay suelos que son secos, hay suelos que tienen mucha vegetación. Pregunta, a ver, solo para inteligentes, ¿ah? El que se da cuenta. Cuando un suelo tiene mucha vegetación, en ese lugar la temperatura será mayor o menor. Mano levantada. Capa, te escuchamos, Capa. Mayor, profesor. Mayor, no, Capa. Cuando un suelo tiene mucha vegetación, la temperatura es menor, porque recuerda que la planta regula la temperatura. ¿Cómo lo regula? Absorbe el dióxido de carbono, que es un gas que retiene calor, y libera oxígeno, ¿ya? Entonces necesita una sensación fresca. Por eso las áreas verdes son importantes para hacer ejercicios. En cambio, una zona seca que no tiene áreas verdes, vas a sentir mayor calor o una sensación de mayor temperatura. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Algún miedo? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, por ahí, ¿quién dijo yo? No, no, profesor. No, profesor, me dice López. ¿Ya alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Muy bien. La recomendación para esta sesión es, tú me vas a enviar el producto de la clase, tú me vas a enviar la evidencia. Ahí está Greco, ¿no? Muy bien, Greco Julián. Tú me vas a enviar la evidencia. Tú no me envíes toda la clase, ¿ah? No me envíes toda la clase, no me copies todo. Esto cópialo en tu cuaderno, pero a mí no me lo envíes. En tu cuaderno copia todo porque al final del trimestre voy a revisar el cuaderno. A mí lo único que me debes enviar es la evidencia o lo que se llama tarea, nada más. Hoy en la tarde o en la noche me envías, profesor Luis, le envío la evidencia de geografía. Eso es todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos estaríamos quedando acá. ¿O hay alguna pregunta de tu parte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Bueno, para cerrar, vamos a cerrar con estos dos últimos factores geográficos. Uno se llama corrientes marinas y otros son los vientos. Voluntario para corrientes. Voluntario, voluntaria, corrientes marinas. López, te escuchamos, López. Dependiendo de si son de agua fría o cálida, generan variaciones en el clima de un lugar. Muy bien, López. Profesor, en el Perú hay dos grandes corrientes, ¿no? La corriente del Niño que pasa por el norte y la corriente de Humboldt que viene por el sur. Y eso genera cambio de temperatura. Por ejemplo, las aguas cálidas en el norte se evaporan. Al evaporarse se condensan y luego se precipitan. Por eso que en el norte, Piura y Tumbes, hay lluvias torrenciales. Mientras que en la costa central y sur las lluvias o lloviznas son en menor intensidad por las aguas frías o de baja temperatura de la corriente de Humboldt. Y los vientos, voluntario para los vientos. Liliana, te escuchamos, Liliana. Sobre todo nos referimos a los vientos planetarios, pues son los que se desplazan grandes distancias. Claro, hay varios tipos de vientos, pero los planetarios son los más importantes porque están siempre desplazándose en todos los continentes, ¿no? Y como se puede ver, los vientos van a originar fenómenos que vamos a ver en la siguiente sesión, los tipos de vientos. Luego, acá nos quedamos, que tengan buen fin de semana, cuídense mucho, un abrazo virtual. Profesor, Chao.